Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pedagogía para Profes, el podcast, en el que profes de todas las áreas vienen a contarnos un poco acerca de educación, desarrollo infantil y aprendizaje. Hoy tenemos con nosotros a unas invitadas muy especiales, nada más y nada menos que a la profe Zuly Judith González Pozo y a la profe Yair Lorena Toledo, estudiantes de licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Uniminuto. Ellas han preparado una charla para nosotros sobre las dificultades de aprendizaje durante el ciclo vital. Profes, bienvenidas y un gusto tenerlas acá en este programa. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos el día de hoy. También quiero dar gracias por la invitación y ansiosa de estar aquí el día de hoy. Bueno, profes, ahora sí a lo que vinimos vamos. Nosotros acá en Pedagogía para Profes hemos preparado unas preguntas para ustedes, pero primero quiero que hagamos una pequeña introducción al tema. Entonces, cuéntenos un poco de este tema tan interesante. Bueno, profe, para empezar yo creería importante aclarar que durante el proceso de aprendizaje existen o pueden llegar a presentarse dificultades, ¿no? Y que mucho de esto tiene que ver con las bases biológicas, ya que según los estudios investigativos sobre el proceso de aprendizaje que se da en los seres humanos, tenemos tres disciplinas que intervienen pues en este proceso biológico. Una de ellas es la educación, la otra vendría siendo la psicología y la biología. Y aquí en este punto me gustaría que la profe Zuly nos amplíe un poco más la información. Así es, profe Lorena. Entonces, para complementar lo anteriormente mencionado por usted, podemos decir que las bases biológicas del aprendizaje se remiten a la manera en el que el sujeto aprende teniendo como fundamento el proceso de la información mediante las bases biológicas y sus estructuras, entendiendo lo biológico como cerebro, médula espinal y todas aquellas áreas que implican aprender a nivel cerebral. Excelente, profes, gracias por esa introducción que nos va a permitir entender con mayor facilidad, ahora sí entrando en tema, cuáles son esos problemas o dificultades de aprendizaje que existen durante el ciclo vital. Bueno, a mí me gustaría iniciar conceptualizando unos términos importantes para la charla. El primero es que el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Entonces tenemos que es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere, procesa, comprende y aplica los conocimientos adquiridos. Y ahora tal vez un concepto un poco menos conocido, el del ciclo vital. El ciclo vital hace referencia al proceso de crecimiento y desarrollo físico, intelectual y psicológico que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte. Es decir, que aprendemos toda la vida, siempre estamos en constante aprendizaje, pero dentro de este aprendizaje a veces se presentan algunas dificultades. Así es, profe. Las dificultades de aprendizaje se refieren a un grupo heterogéneo o diferente de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, racionamiento, habilidades matemáticas. Y estos trastornos son propios del individuo y pueden ocurrir a lo largo del ciclo vital. En la mayoría de las personas, las dificultades de aprendizaje son evidencias en los primeros años escolares y generalmente están ligadas a actividades escolares. Uno muy importante y que nos puede dar indicios de futuras dificultades de aprendizaje son los retrasos en el desarrollo del lenguaje, particularmente retrasos en el desarrollo fonológico, deficiencias en la producción y articulación del lenguaje oral, retrasos en el desarrollo de habilidades de conciencia fonológica y deficiencias del vocabulario. Otro de los aspectos importantes a considerar son los periodos de atenciones breves, ¿no? Los niños de entre 3 y 5 años de edad ya deberían poder sentarse quietos y escuchar una historia breve. A medida que su hijo crece, debería poder prestar atención durante más y más tiempo. Y por último, y esta es una pregunta que nos hacen con frecuencia, siempre nos dicen, profe, ¿un adulto puede tener dificultades de aprendizaje? A lo que uno responde, ¿no? Eso sí, en los adultos un trastorno del aprendizaje se manifiesta de forma diferente y representa desafíos y problemas sociales y emocionales, tales como una baja autoestima o un pobre autoconcepto. Y dentro de esas dificultades más comunes tenemos el deterioro de la escritura. Profes, gracias por esa charla. La verdad que estos temas son muy interesantes. Lástima que el tiempo se nos queda corto,
pero aquí están cordialmente invitadas nuevamente. Así que, profe, antes de irse, nos gustaría que a modo de conclusión cerremos este tema con algunas palabras. Claro que sí, para nosotros sería un gusto estar acá nuevamente. Y a modo de conclusión, para todos quienes nos escuchan, podríamos decir que la duración de las dificultades de aprendizaje pues es relativa, ya que no en todos los casos se identifica o existe gravedad, ni tampoco se dan siempre las mismas condiciones educativas, familiares o escolares. De ahí que el pronóstico puede variar de unos alumnos a otros. Y en el caso de ser detectada pues a edades tempranas, es posible corregir y ayudar al niño, al estudiante, al adulto a mejorar esas dificultades. Así es, profe. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si la detección es tardía o no se interviene adecuadamente, las dificultades de aprendizaje suelen ir de modo progresivo haciéndose más difíciles de solucionar y ello tendrá consecuencias sobre el resto de los aprendizajes escolares, siendo el retraso escolar cada vez más grande. Profe, es un honor haberlas tenido el día de hoy en nuestro programa. Les reitero, cordialmente invitadas de nuevo y gracias a todos quienes nos escuchan. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify y nos encuentran como Pedagogía para Profes.